ankle bracelet or a phone. When the social workers are coming to like a routine check-in, they're being picked up and detained. The first one was... The ICE check-ins. Vamos a agregar dos más. Thank you, Randy. También estamos viendo que las personas cuando tienen que reportarse a ICE, o sea, no solamente sobre su tema penal, su tema criminal, cuando tienen que ir a ICE en Miramar, es una oficina, estamos viendo que las personas al reportarse, que normalmente sería reportarse, ir, hacer la línea, dice estoy acá y los dejaban ir. Ahora estamos viendo más y más que estas personas que se están yendo a reportar a ICE están siendo detenidas. También estamos viendo que personas que entraron por la frontera y que les dijeron que después de entrar por la frontera les iban a poner un monitor, un grillete en el tobillo o les daban un celular para que se tuvieran que reportar cada semana o cada mes. También estamos viendo que en el momento de reportarse, ya sea con la idea de que le quiten el grillete o que le devolver el teléfono, que los están deteniendo en esa instancia también. No solamente vemos a personas que detienen después de viajar afuera de los Estados Unidos en el aeropuerto, pero también estamos viendo que personas que están viajando por tren o por bus largas distancias, también los están deteniendo. O sea, estos lugares no solamente paran en el aeropuerto, sino también estamos viendo que están deteniendo a personas que viajan por tren o por bus. Ahora quiero hablar un poco de esta expulsión inmediata, expedita. Y es que el 21 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional amplió lo que se llamaba un proceso de exclusión, sacar, devolver, inmediata a ciertas personas que ellos dicen que están sujetos a ser arrestados si la persona entró a los Estados Unidos por alguna frontera y la persona normalmente en esta situación tenía el derecho de ver a un juez. Ahora vemos que a la persona no le dan derecho de ver a un juez si la persona no puede demostrar que tiene miedo de regresar a su país. Es lo que le llaman estas entrevistas de miedo creíble, que se llamaban antes. Y durante estas entrevistas, el gobierno de Estados Unidos quería demostrar, quería estar seguro que la persona estaba acá porque tenía miedo de regresar a su país, porque había sido víctima de pronto de persecución, de alguna forma de abuso por parte de su país y buscaba el refugio en los Estados Unidos. Ahora estamos viendo de que si la persona no expresa miedo de regresar a su país, entonces esa persona no tiene derecho a ver a un juez y va a ser deportada o devuelta a su país inmediatamente, sin derecho a un juez. Anteriormente, Inmigración y la patrulla fronteriza usaban esta expulsión con personas que encontraba adentro de 100 millas de la frontera. O sea, aquellas ciudades fronterizas con México, si encontraba una persona adentro de una de estas ciudades en los Estados Unidos que estaba a 100 millas de la frontera, tenían el derecho de devolverla a su país o a México si era de México. Ahora, cualquier persona indocumentada en los Estados Unidos, sin importar las millas, puede ser sujeta a lo que se le llama esta expulsión inmediata, sin tomar en cuenta la cantidad de millas que usted esté de lejos de la frontera. También
el Servicio de Inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional, ha indicado de que puede hacer uso de esta deportación inmediata contra aquellas personas que entraron bajo un programa de parol o permiso para estar acá. Entonces, para aquellas personas de las cuales mencioné 4 países, ¿verdad? Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, aunque estén menos de 100 millas o más de 100 millas de una frontera, estas personas pueden ser sujetas a ser devueltas inmediatamente sin ver a un juez. Queríamos también tocar el tema de una ley recién que se llama el Laken-Riley Act. ¿Y qué es el Laken-Riley Act? Bueno, esta acción se llevó a cabo a raíz de un crimen que cometió un inmigrante contra una persona americana. Y lo que dice esta ley la idea era de proteger a personas que son víctimas de violencia, de actos de violencia, pero se extendió a otras cosas. Y a lo que se extendió es aquello que sabemos de que en los Estados Unidos, para una persona ser culpable, hallado culpable de algo, tiene que ser convicta. O sea, tiene que un proceso judicial que determine que esta persona es culpable. Tiene que ser llevada por un proceso criminal. Bajo esta nueva acción, esta nueva ley, el gobierno ha interpretado esta ley para decir que si usted alguna vez ha sido arrestado o le han puesto cargos por algo que tenga que ver con robo o agresión a un oficial de la ley, ustedes van a ser detenidos por el Servicio de Inmigración sin importar que no hayan sido encontrados culpables. Me explico. Si una persona va a una tienda y roba algo de la tienda, sale de la tienda, lo arrestan por robar algo, pasa por un proceso judicial y durante el proceso judicial se determina que en sí no lo robó, que de pronto fue que estaba devolviendo lo que tenía, decidió no devolverlo y sale con la bolsa porque es de la persona, no se lo robó. Pero para la tienda de pronto se vio como que lo estaba robando porque era un artículo de la tienda que usted entró con él, pero está saliendo, ya lo había pagado, lo iba a devolver y no lo quiso devolver. Estoy dando un ejemplo muy general. Bajo el Laken-Riley Act, el solo hecho de haber sido arrestado lo hace usted víctima, diría yo en este punto, de ser puesto en un proceso donde ICE tiene el derecho de detenerlo. Porque bajo este Laken-Riley Act, lo que dice es, no importa que no haya sido encontrado culpable, el solo hecho de que lo arrestaron, lo arrestaron, ya sea por error, por casualidad, estar en el lugar equivocado, o si en el momento en que viene la policía y usted se siente que no ha hecho nada malo y usted pelea, forcejea o no está dispuesto a ser arrestado, ese forcejeo con la policía puede ser que lo ponga en un proceso donde ICE puede venir a detenerlo. Es muy importante. Ay, no lo estaba compartiendo y nadie me decía nada. Entonces, es muy importante que bajo esta ley, Laken-Riley, que ustedes tengan conocimiento de que un arresto sin convicción, sin culpabilidad,
ya sea por robo o por agresión contra un oficial de la ley, contra un policía, al no querer ser arrestado, lo puedes llevar a un proceso migratorio donde ICE va a tener el derecho de detenerlo. Ahora entramos a un tema un poco más amable, diría yo. ¿Cuáles son sus derechos? ¿A qué tiene derecho usted? Bueno, usted tiene, bajo la cuarta enmienda de la Constitución, a una búsqueda ilegal. ¿Qué quiere decir eso? Que a usted no le pueden hacer ¿leen bien? ¿Está claro? Qué pena. No. Hay mucha luz al frente. ¿Hay manera de controlar la luz de...? Bien. Hablando nos entendemos. Bueno, entonces, sus derechos bajo la cuarta enmienda es que usted no tiene, el gobierno no tiene derecho a hacerle una búsqueda de su persona o de su propiedad sin una orden. ¿Sí? Entonces usted tiene derecho a la privacidad, ya sea de aquello que tiene alrededor de su persona, de su casa, de su carro. No pueden buscar, no pueden allanar sin tener una orden. La cuarta enmienda también habla de que usted tiene derecho a no ser arrestado ilegalmente. O sea, si están buscando a una persona específica, no solamente por usted estar ahí al lado de la persona, lo pueden arrestar si no tienen una orden en contra suya. Quinta enmienda, muy importante, derecho a permanecer callado. Usted tiene el derecho a permanecer callado, permanecer en silencio. Sexta enmienda, tiene derecho a un abogado. Y sí tiene derecho a un abogado si es un proceso penal, criminal, el gobierno tiene la obligación de proveerle un abogado sin costo alguno. O sea, si es puesto por un proceso penal, criminal. Desafortunadamente, el proceso de inmigración no incluye un abogado gratuito. No incluye un abogado que el gobierno le va a poner o le va a asignar. En procesos migratorios, y eso incluye en la Corte de Inmigración, usted tiene derecho a tener un abogado, pero lo tiene que costear usted. Usted tiene que pagar representación legal si usted la quiere. Y llamo mucho la atención a esto específicamente para casos de corte en inmigración, porque habiendo practicado mucho frente a los jueces de inmigración, muchos tienden a decir, usted tiene que venir con un abogado. Le voy a aplazar su audiencia para que usted traiga un abogado para que lo represente. Y desafortunadamente, no todo el mundo puede costearse un abogado. No todos tenemos el dinero para contratar un abogado privado que nos represente. Lo bueno es que usted tiene todo el derecho de representarse a sí mismo. Obviamente, es mejor tener la representación y el conocimiento de un abogado, pero no sientan de que una corte de inmigración requiere que usted lleve un abogado. No es así. Usted tiene derecho a un abogado, pero no tiene que ser representado por un abogado en inmigración, en la corte de inmigración. La quinta enmienda también dice que usted tiene el derecho a no firmar ningún documento. Y esto sí lo recalco bastante,
Porque muchas veces he tenido en mi oficina personas que yo les digo, firme aquí, y firman. Y yo me pregunto, wow, ¿me puede estar entregando su vida entera? Y no me pidió que le leyera el documento que está firmando. Me puede estar entregando la casa, los ahorros, el carro, la vaca, el chivo, y ni se dio cuenta. Es muy importante que ustedes nunca firmen algo, al menos que ustedes sepan qué dice el documento. Si no saben qué dice, tradúzcamelo, pero yo no firmo nada si yo no sé lo que dice ese documento. Entonces, aún así que los pare inmigración, aún así que los pare ICE, aún así que ustedes estén frente a oficiales que le están diciendo firme, 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 ustedes no firman sin que les lean. Si no entienden lo que dice ese papel, no lo firman. Tienen el derecho a decir, me rehúso a firmar, porque no entiendo. Y si lo entienden, pero no está de acuerdo con lo que dice el documento, ¿qué dice la quinta enmienda? La última, el derecho a rechazar a firmar. Tienen todo ese derecho, porque como dijo Randy, todavía hay Constitución. Y es lo que rige en este país, la Constitución. ¿Qué ocurre si llegara a tener usted contacto con oficiales de inmigración? Sé que es fácil decirlo y mucho más difícil hacerlo. Mantenga la calma. No corra. Lo peor que pueden hacer. Porque se acuerdan lo que hablé del Lake and Riley Act, una agresión contra un oficial de la ley, lo pueden culpar de estar en violación de esa ley. Y ahí sí tener razón para arrestarlo y detenerlo. No resista ni obstruya al oficial. ¿Le pueden estar violando sus derechos? No estoy diciendo que eso esté bien, pero lo peor que pueden hacer es tratar de obstruir a que no se lleve a cabo ese arresto. Si están manejando, mantengan las manos donde la policía pueda verlo. Póngalas en el volante. No traten de buscar documentos, no es el momento. Si los para la policía, estacionen el carro. Bueno, obviamente se van a estacionar, se van a quitar de la vía, ¿verdad? No van a parar el carro en la mitad de la carretera. Pero busquen dónde hacerse a un lado, ponen el carro en estacionamiento y ponen las manos en el volante, donde ellos puedan verlas. Entonces, ¿qué podemos aprender? No corran, no firme nada si no lo entiende o si no está de acuerdo con lo que el documento dice. No muestre documentos falsos para tratar de salirse de una situación, porque esto llevaría a otros cargos. Y el uso de documentos falsos aquí lo cobran y bastante fuerte, lo penalizan y bastante fuerte. Y más si son documentos de un ciudadano americano. Lo otro, puede permanecer en silencio. No decir nada que puedan usar en su contra después. ¿Qué puede hacer si la policía o la inmigración llega a su casa? Una vez más, no firmen si no entienden, si no están de acuerdo con lo que dice el documento, no firmen. Pueden permanecer en silencio.
Por favor, no corra. Al menos que usted vea y le muestre un documento firmado por un juez, ustedes no abren esa puerta. Si están tocando la puerta y usted decide abrir, ustedes no tienen que dejarlos pasar. Ustedes no tienen, si los para la policía, no tienen que aceptar que les revisen el carro. Dicen, no acepto que revise mi carro. Y pida hablar con un abogado. Si es arrestado, pida hablar con un abogado. O pida hacer una llamada para un familiar que pueda ponerse en contacto con un abogado. Volvemos a si está manejando. Una vez más, permanezca en silencio. No corra, no trate de salir con el carro huyendo. Muestre su licencia, si la tiene. Si es una licencia que no le pertenece, no la muestre. Si no es suya, si la obtuvo falsamente, no la muestre. No acepte que busquen el carro, que no firme nada, pida hablar con un abogado si lo arrestan. ¿Qué puede hacer si usted está detenido o en la cárcel? Una vez más, y es que es importante, ¿verdad? Porque hay veces cuando hablamos nos inculpamos más, aceptamos cosas que no son, o como estamos tan nerviosos, estamos diciendo sí a algo que es no, o estamos diciendo no a algo que es sí. ¿Por qué? Porque nos bloqueamos, entramos en pánico. Entonces, si no entiende lo que le están diciendo, mejor permanezca en silencio para evitar ponerse en una situación donde está admitiendo algo que no es o está mintiendo de algo que no es. Pida hablar con un abogado, no firme nada. Muy importante, cualquier documento que a usted se le da, guárdelo, cuídelo, no lo bote, no se lo dé a alguien para que se lo cuide. Cuídelo usted. Cualquier documento que le dan. Para aquellos de ustedes que tienen número de extranjero, aquel que empieza con la letra A, seguido por normalmente 8 o 9 números, es bueno que se lo sepan en la memoria, porque eso los puede salvar de que si inmigración no tiene de inmediato su número de extranjero, pero existe, que lo puedan buscar en su base de datos y puedan determinar que ustedes están aquí legalmente. O sea que para aquellos de ustedes que no son ciudadanos americanos, que son residentes, que tienen TPS, DACA, asilo, lo que sea, es bueno que se sepan su número de extranjero. Una vez más, aquel que empieza con la letra A, seguido por 8 o 9 números. Ok, ahora vamos a entrar la información básica sobre la ley de inmigración. Y específicamente vamos a entrar hablar acerca del Tribunal de Inmigración, la Corte. Normalmente el servicio de la Corte, me voy atrás un poquito, el Departamento de Seguridad Nacional emite lo que se le llama un aviso de comparecencia. Esto se emite a una persona que está siendo puesta en proceso de deportación. En otras palabras, que está siendo llevada a un proceso donde un juez va a determinar si la persona puede permanecer en los Estados Unidos o no. Esta notificación le informa a usted de los cargos que tiene el Servicio de Migración en contra suya. En otras palabras, ¿por qué es que lo quieren deportar? ¿Qué es lo que ellos tienen en contra suya que los hace deportables? Este aviso de comparecencia entonces termina siendo un documento que le indica a usted, le informa a usted por qué el gobierno quiere deportarlo, quiere sacarlo del país.
Es muy importante que si a usted le dan este documento, que lo revise para asegurarse de que es usted el que nombra ese documento. Normalmente va a decir su nombre, primer nombre, segundo nombre, apellidos, su fecha de nacimiento y de dónde es usted. Este documento es lo que inicia el proceso de deportación, porque cuando se lo dan, le están informando, estos son los cargos en contra suya que lo hacen deportable. Y es ese documento el que el juez de inmigración se va a asegurar que tenga la información correcta de que usted sea la persona que es nombrada en el documento para que el juez entonces pueda iniciar ese proceso de deportación. Este documento no es el que lo está deportando. Eso es solamente el inicio, es aquel documento que empieza el proceso de deportación. Entonces, el hecho de que le den este documento no quiere decir que usted está siendo deportado, es que usted está siendo puesto en proceso de deportación, no que lo están deportando. Le está informando acerca de por qué usted está en este proceso. Y es muy importante que usted verifique que la información que está en el documento sea correcta. Si cualquier parte de ese documento tiene información incorrecta, entonces va a ser muy importante que usted le notifique al juez, cuando usted esté frente al juez de inmigración, que le notifique: ese no soy yo, ese no es mi nombre, no es mi fecha de nacimiento, no es el país de donde yo nací. Porque puede ser entonces que si está nombrando a la persona que no es, que el caso sea desestimado en contra suya. En otras palabras, que usted ya no esté en proceso de deportación porque ese no es usted. Si el día de la corte usted no tiene este documento, este aviso de comparecencia, usted tiene el derecho a pedírselo al juez. Su señoría, yo no tengo el aviso de comparecencia. Yo no tengo la notificación que me dice que tengo que venir frente a usted. Y el abogado del gobierno, lo más probable es que le dé una copia. Si el abogado del gobierno no se la da, el juez también se la puede dar. Pero es muy importante de que si usted está frente a un juez de inmigración en la corte, de que usted sepa por qué está ahí, que le notifiquen qué cargos tienen en contra mía para ponerme en este proceso. O sea que si no lo obtienen del fiscal, lo pueden obtener del juez. Marco la diferencia entre la notificación de una audiencia a lo que antes me refería al aviso de comparecencia. ¿Por qué? Porque este aviso de comparecencia es el que dice los cargos en contra suya. La notificación de audiencia es diferente, porque este le notifica cuándo va a ser su próxima audiencia con el juez. Este no va a tener los cargos. Este solamente va a tener la información de la corte, su nombre, su dirección y cuándo va a ser la próxima corte. Y el tipo de audiencia que va a tener. Si es una audiencia preliminar, también conocida como máster, o una audiencia final, la última audiencia en la cual se decide su caso. Y esa normalmente le llaman individual. ¿Quiénes son las personas que están en la corte? Va a haber una jueza. Me encanta que sea femenina. Mucha gente piensa que solamente los hombres pueden ser jueces. Y no, también habemos mujeres juezas. Usted, y no todas las personas que aparecen en la corte son hombres. También habemos mujeres. El fiscal o la fiscal, también hay mujeres abogadas que representan los intereses del gobierno. Y su abogado o abogada. También va a haber una quinta persona. Y este es
que afortunadamente la Corte de Inmigración siempre va a proveer a alguien que hable su idioma. Entonces va a haber un intérprete si usted no maneja el inglés. Entonces, si usted no maneja el inglés, es muy importante que usted le deje saber al juez o a la jueza: no hablo inglés. Le van a preguntar cuál es su idioma de preferencia y le van a proveer un intérprete. Entonces, en la corte van a ver un juez, usted, abogado del gobierno, un abogado suyo, si es que lo desea contratar, y un intérprete que le va a traducir todo lo que usted dice al juez y también le va a traducir a usted lo que diga el juez o lo que diga el fiscal. Les pido algo y ojalá y ninguno de ustedes estén en corte, pero sí lo están. Es muy importante que si ustedes indican que su idioma de preferencia es el español, que ustedes esperen a que el intérprete les traduzca. Yo sé que muchos de nosotros hablamos inglés y lo entendemos, pero ese no es el momento de practicarlo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir de que usted cree que está contestando lo que está diciendo el juez, pero de pronto se le pasa una palabrita o dos. Entonces, si no maneja completamente el idioma inglés, pida un intérprete. Espere a que el intérprete le pregunte, aunque usted sepa la respuesta. Que me ha tocado muchas veces que el juez pregunta, "What is your name?" y la persona quiere contestar inmediatamente, "Yo sé mi nombre, yo se lo doy." Espere, porque si el juez se percata de que usted está entendiendo y está respondiendo en inglés, le va a quitar el intérprete. Así que espere a que el intérprete le haga la pregunta en español. Otra cosa, si el juez pregunta algo, usted contesta lo que diga el intérprete. Porque cuando el juez hace preguntas, normalmente requieren sí o no o algo muy breve. Pero si usted va a entrar en detalle, si le preguntan, ¿usted de dónde es? Y usted dice, yo soy de Colombia porque yo originalmente nací en este pueblo y entonces me fui a vivir un tiempo con mis abuelos y después más tarde yo me fui a vivir con mis tíos y mis tías y después más tarde. El intérprete primero le va a decir, eso no fue la pregunta es ¿de dónde es usted? Conteste lo que se le está preguntando. O si le están pidiendo que dé una lista de cosas, dé pausa para darle oportunidad al intérprete de que le haga la traducción al juez y recortar, tener tiempo de traducir todo lo que usted está diciendo. ¿Sí? ¿A qué tiene usted derecho en la corte? Bueno, tiene un derecho a un intérprete que le hable su idioma, tiene derecho a presentar pruebas. Si va a presentar pruebas que están en su idioma, todo documento que usted presenta a la corte tiene que ser traducido al inglés. Así como presenta el documento en español, tiene que presentar el documento traducido al inglés, o sea que se someten las dos, la original en español o la copia y una traducción de ese documento al inglés. Tiene derecho a llamar testigos, personas que sepan o tengan conocimiento de lo que usted dice que le ocurrió. Tiene derecho a pedirle al gobierno una copia de sus documentos. En otras palabras, si el gobierno tiene un documento que tenga que ver con usted tiene derecho a pedírselo al gobierno, que le dé una copia. Y cuando digo al gobierno me refiero al fiscal, aquellos que representan los intereses del gobierno, no al juez, al fiscal. Tiene derecho a corregir información que esté en los documentos que no sea correcta, que esté mal. También tiene derecho a llevar un abogado.
aunque como les indiqué originalmente, la Corte no le va a proporcionar un abogado. Tiene derecho a una prórroga para conseguir un abogado. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes van el primer día de la audiencia y no tienen abogado, normalmente los jueces les dicen: ¿quiere otra audiencia para buscar un abogado? ¿Quiere tiempo para buscar un abogado? ¿Quiere un abogado? Y si ustedes le dejan saber al juez: no tengo un abogado, pero quiero tratar de contratar un abogado, el juez les va a dar otra audiencia para darles la oportunidad de poder conseguir un abogado. Eso se le llama una prórroga, donde el juez les va a dar tiempo, otra audiencia, para que ustedes en ese tiempo puedan tratar de conseguir un abogado. Si ustedes no quieren contratar un abogado, le pueden dejar saber al juez: no necesito otra audiencia para tratar de conseguir un abogado, quiero seguir adelante representándome a mí mismo. ¿Por qué? Porque no es obligación tener un abogado que lo represente, solo si ustedes lo quieren. Al final de la audiencia, la última, la que se decide si el juez le otorga lo que usted está pidiendo o si el juez le deniega aquello que usted pide para permanecer en los Estados Unidos. Usted tiene el derecho a apelar. ¿Qué es apelar? Apelar es un derecho que se le da a las personas cuando el juez le deniega lo que pide. Por ejemplo, usted está pidiendo asilo y el juez determina que no, que usted no tiene derecho a asilo, que se lo deniega. En ese momento, cuando el juez da la decisión, el juez le va a decir a usted: ¿está de acuerdo con mi decisión o no está de acuerdo? Y lo más probable es que use el término: quiere apelar mi decisión. Apelar es: no estoy de acuerdo con usted, su señoría. Creo que usted cometió un error en negarme el asilo. El momento de apelar, de dejarle saber al juez que usted no está de acuerdo con su decisión, es en el momento en que el juez da la decisión. No una hora después cuando usted ya va en su carro. No, es el día de la audiencia final, cuando el juez le deniega el caso, usted tiene derecho a apelar. Decirle al juez verbalmente: no estoy de acuerdo con su decisión, quiero apelar. El juez entonces le va a dar a usted 30 días para que usted, por escrito, se dirija a lo que se llama la Junta de Apelaciones. Es un departamento adentro de la Corte que le permite a usted la oportunidad de presentar el por qué usted cree que el juez estuvo incorrecto, erróneo, y que este grupo de personas revisen lo que hizo el juez para ver si hay un error. Les llaman la Junta de Apelaciones. La Junta de Apelaciones está sobre el juez. Ellos revisan, evalúan el trabajo de los jueces. Y si los jueces cometieron un error, entonces son ellos los que se encargan de decirle: su señoría, aquí hay un error, revise su decisión porque se cometió un error. Como pueden decir: su señoría, usted estuvo correcto en denegarle a esta persona el asilo, y ahí termina su proceso de apelación. Cuando la Junta de Apelaciones o admite que el juez está correcto o dice e indica que el juez estuvo incorrecto y que aquí se cometió un error. El día de la audiencia final, cuando usted le deja saber al juez que usted quiere apelar su decisión, les dije que tenían 30 días. Esos 30 días les da a usted tiempo para llenar un formulario que se llama aviso de apelación. Ese aviso de apelación es un formulario de 2 páginas que usted llena, donde muy brevemente dice por qué usted cree que el juez cometió un error. Y esa apelación se tiene que mandar a la Junta de Apelaciones adentro de los 30 días de la decisión del juez. Ese documento tiene que llegar a la Junta de Apelaciones a los 30 días.
no a los 31, no a los 32, no a los 33, porque si se pasa de los 30 días, perdió su oportunidad de apelar. Así que es muy importante mantener en cuenta que si el juez deniega su caso, que pueden apelar. Si no quieren apelar, la decisión del juez se vuelve final. Si desean apelar, entonces se lo dejan saber al juez y someten la apelación a la Junta de Apelaciones adentro de los 30 días de la orden del juez. Ahora, ¿qué puede pasar si usted tiene una audiencia con el juez y usted no se presenta? Y entiendo, da miedo meterse a la boca del lobo, porque ahí es donde está la gente que deporta. Y mucha gente pensará, tengo una corte, no quiero ir porque si voy me van a agarrar. Ahí me van a detener. Y aunque sí se ha dicho que ICE puede empezar a asistir a estas cortes, ellos están ahí. Están en el segundo piso. Se llaman los fiscales. Pueden hacerlo, pero si usted está en un proceso de deportación, la última decisión de su caso la tiene un juez, no ICE. Y hasta que el juez no dé una decisión en contra suya, técnicamente no tienen el derecho de detenerlo y deportarlo. De pronto sí tengan el derecho de detenerlo y llevarlo a un centro de detención mientras que su caso de inmigración se lleva a cabo, pero no a deportarlo, porque la última decisión la tiene el juez. Así que si ustedes tienen audiencias en la corte, vayan. Porque de no ir, ¿qué ocurre? Ya tienen una orden de deportación que el juez emite en su ausencia porque usted no se presentó cuando lo mandaron a llamar. Y ahora sí pueden ir a buscarlo y deportarlo inmediatamente, sin que ustedes hayan peleado su caso y tener la oportunidad de presentar el por qué deben de permanecer en los Estados Unidos. ¿Qué pasa si tengo una audiencia y no tengo un abogado? Les pregunto, ¿tienen que tener abogado? No. Ustedes se pueden representar a sí mismos. No tienen que tener un abogado. Pueden tener un abogado, pero no tienen. El hecho de no tener un abogado no es una razón para no ir a la corte. Sí tienen el derecho. Inmigración no se los provee, la corte no le provee, pero sí tienen derecho ustedes a contratar a un abogado para que los represente. ¿Quién los puede defender en una corte de inmigración? Hay dos tipos de personas que se les permite aparecer frente a un juez: abogados y personas que son acreditadas por la corte para hacer una representación legal de un individuo. No son abogados de título, de licencia, pero han sido aprobados por el Departamento de Justicia para dar representación legal. ¿Por qué? Porque han conseguido la experiencia y el conocimiento que la corte requiere para que una persona pueda representar a una persona en la corte. ¿Quiénes no tienen derecho a estar frente a un juez? Los notarios. Y quiero resaltar un poco este tema, porque yo sé que en nuestros países latinoamericanos un notario es más que un juez. Un notario es alguien que es abogado, juez y más allá. Aquí no. Aquí cualquier persona que tenga $50 o $60, que mande a comprar un sellito, y ese sellito lo puede usar para corroborar que la persona que me está firmando el documento es la persona que está siendo identificada en el documento. Ese es un notario, el que tiene un sello que prueba de que la persona que firma el documento es la persona que está al frente de él. Un notario no es un abogado, no es un juez,
y por lo mismo no pueden representarlo en la corte. De pronto pueden notarizar documentos que usted les dé, de pronto pueden hacer traducciones, de pronto los pueden ayudar a llenar formularios, pero no representarlos en la corte, ni en oficinas de inmigración. No tienen ese derecho. Solamente abogados con licencia y personas que han sido acreditadas por el Departamento de Justicia. Okay. Necesitan un descanso, pararse, estirarse. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Seguro? Es bastante lo que les estoy dando. Es mucha información y yo sé. Yo estoy también. Déjenme, tomo un sorbito de agua. Ok, seguimos. Defensas legales. Y damos aviso. ¿Cómo llaman esas? Las alarmas. Cuidado, cuidado, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. Porque existen muchas formas en las que un inmigrante puede obtener alivio bajo la ley y superar los cargos de deportación. De pronto usted puede ser elegible para un remedio que le llamamos, algo que le puede ayudar a permanecer en los Estados Unidos legalmente. Les voy a ser sincera. Son muchos los recursos. Mi intención no es cubrir todos hoy, porque estaríamos aquí hasta mañana. Y desafortunadamente, yo tengo familia. Es domingo. Pero vamos a tratar de cubrir los que más podemos, los más comunes. Pero esto no quiere decir que esta presentación cubre todos los remedios de inmigración. Les estaría mintiendo. ¿Sí? Solamente para aclarar, no vamos a cubrir todos el día de hoy, pero sí los más generales, los más comunes y para los que la mayoría de la gente califica. Vamos a empezar por asilo. Asilo es la manera de Estados Unidos proveer refugio, seguridad, ayuda a aquellos que en sus países natales han sido víctimas de abuso, de violencia, de persecución, de discriminación. Y también aquellas personas que a raíz de lo que les ocurrió a su país tienen miedo de regresar. Tienen miedo a que les ocurra algo si lo regresan a su país. Una de las razones por las cuales usted puede aplicar para asilo es al indicar de que no solamente tiene miedo de regresar a su país, pero le ocurrió algo tan grave que lo forzó a usted a dejar todo atrás por venir a buscar refugio en este país. Hay 5 categorías de asilo. 5. Usted no tiene que pertenecer a todas o calificar bajo todas, pero sí tiene que calificar bajo por lo menos una. Puede ser que califique bajo todas 5, pero por lo menos una de las 5. Voy a aclarar algo. Asilo, como van a poder ver usted aquí, ninguna dice violencia.
Ninguna menciona criminalidad. Y lo digo es porque muchas personas salen de su país porque hay mucho crimen, hay mucha violencia, hay necesidad, hay carencias. ¿Ven esas palabras allá arriba? No, porque desafortunadamente asilo no se basa en ninguna de esas. Asilo no se lo dan porque usted sufría hambre en su país, porque no había que comer, porque lo habían asaltado varias veces, porque lo robaron. Asilo sí está disponible para personas que, como les dije, entran adentro de estas 5 categorías. 1, 2, 3, 4 o todas 5, pero por lo menos una. Empezamos con raza o etnia. Y raza se refiere a una situación en que a raíz de su raza, aunque usted es ciudadano del país, su raza lo destaca, lo hace salir, destacarse. De todo un grupo de personas usted se destaca por su raza. Usted es ciudadano del país, pero de pronto su raza no es la misma que la mayoría de los ciudadanos de su país. Y por eso mismo usted es víctima de discriminación, de abuso. Nacionalidad. Sin ofender, pongo este ejemplo. Digamos que sus padres sean asiáticos y usted tenga rasgos asiáticos. Y por tener estos rasgos, aunque usted es del país, mucha gente lo destaca, usted se destaca de los demás por sus rasgos asiáticos. Y por esto es víctima de discriminación, de abuso de otras personas, porque lo están discriminando porque usted, aún siendo ciudadano del mismo país que la persona, usted se destaca por sus rasgos asiáticos. Religión. Usted practica una religión que lo hace víctima de abuso, de discriminación. De pronto, en donde usted vive, los practicantes llevan otra religión que es distinta a la suya y no le permiten practicar su religión. O lo golpean, lo hacen víctima de abuso porque usted es creyente y ellos de pronto no lo son o tienen otra mentalidad. Opinión política. Usted no está de acuerdo con el gobierno en poder y lo ha dejado saber. De pronto ha participado en marchas. De pronto usted ha expresado que usted no está de acuerdo con el gobierno y el gobierno ha tomado acción en contra suya. De pronto usted ha firmado un documento o no ha querido votar o ha votado por el partido de oposición. Y el gobierno se ha dado cuenta y ha tomado acción en contra suya por no estar de acuerdo con ellos. Por último, menciono grupo particular social. Un grupo particular social no está definido. No hay un documento que diga esto es un grupo particular social para efectos de inmigración y para efectos de asilo. Un ejemplo muy general de un grupo que ha sido identificado como un grupo particular social para aquellas personas que forman parte de ese grupo, y el Servicio de Inmigración, las Cortes se han pronunciado acerca de que este es un grupo de personas que queremos proteger. Nos referimos a las mujeres que son abusadas por sus parejas, que son vistas como propiedad de la pareja. O sea, que su pareja puede hacer y deshacer con ellas como quiera porque ella es su propiedad. Entonces estas mujeres son abusadas por su pareja y cuando buscan la ayuda de la policía o de su gobierno, las hacen a un lado porque la mentalidad es su pareja y él puede hacer con lo que sea porque usted le pertenece a él.
y las mandan a la casa y no hacen nada en contra del agresor. Y no hay nada en ellas que ellas puedan cambiar que las deje de ser víctimas. Solo por el hecho de ser mujer, se hacen víctimas de sus agresores porque las consideran su propiedad. El gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado y ha dicho a estas mujeres que son vistas como propiedad del hombre y que el gobierno no hace nada para protegerlas en contra de ese abuso de ese hombre, les vamos a dar una protección y las vamos a considerar un grupo particular social. ¿Por qué? Porque las definimos como mujeres abusadas por su pareja, que son vistas como propiedad y que el gobierno no hace nada para protegerlas. No hay nada de ellas que ellas puedan cambiar que les quite la percepción de pueden ser agredidas a son y ton de su pareja. Entonces, ¿qué son las cosas particulares que vemos para que pertenezcan a este grupo particular social? Es algo de usted que usted no puede cambiar, que lo hace víctima de alguien o de personas y el gobierno no hace nada para protegerlos. Es un ejemplo muy general. Repito, un grupo particular social no es definido, es dependiendo del caso. Entonces, hablamos de raza, nacionalidad, religión, opinión política y grupo particular social. Ninguno de estos menciona violencia. Sí, violencia en contra de la persona si es víctima de persecución a raíz de uno de estos 5, pero no de violencia general, no de carencias, no de necesidades económicas o de comida o de medicina. Desafortunadamente, asilo no incluye esos factores para que usted califique para asilo. Desafortunadamente no lo es. Entonces, si usted no forma parte de alguno de estos 5 grupos de personas, usted no califica para asilo. Antes de que se me olvide, para que una persona pueda pedir asilo, necesita hacerlo antes de que haya cumplido 1 año en los Estados Unidos. En otras palabras, usted llegó el 12 de febrero del 2024 y hoy, a raíz de esta charla, usted decide, yo califico para religión. Mi primera pregunta para usted va a ser, ¿cuándo llegó? Y usted me va a decir, el 12 de febrero del 2024. Y le voy a decir, desafortunadamente no califica para asilo. ¿Por qué? Porque usted ya cumplió más de 1 año en los Estados Unidos. Hay excepciones para ese requisito. Y obviamente un abogado va a evaluar si usted califica bajo una de esas excepciones. Pero si usted todavía está dentro del primer año de haber llegado a los Estados Unidos y califica bajo una de estas categorías, puede considerarlo. Si ya ha pasado el año, es bueno que consulte con un abogado para ver si califica para una de las excepciones. Peticiones de inmigración basadas en familia. Ok, aquí entra lo bueno. Peticiones familiares no tienen en inglés, pero está en español. Okay. ¿Quién tiene derecho a pedirlos a ustedes? ¿Quién está calificado para meter una petición en el sistema para ustedes? Bueno, hay varias personas. Su pareja, esposo o esposa. El único requisito, tienen que estar legalmente casados. Tienen que estar casados. Desafortunadamente,
inmigración no, en algunas instancias, no todas, siempre hay una excepción para todo, pero la mayoría del tiempo no reconoce la unión libre. Se requiere que la persona esté casada legalmente. Sus hijos, menores y mayores de 21 años de edad, casadas o solteros. Y aquí me estoy equivocando, porque aquí lo que dice es, los ciudadanos americanos a quién pueden solicitar o a quién pueden pedir. Entonces, el ciudadano americano puede pedir a su cónyuge, a su esposo o a su esposa, a sus hijos menores o mayores de 21, solteros o casados. Los ciudadanos americanos pueden pedir a sus padres, mamá o papá, con tal de que tengan más de 21 años de edad y sean ciudadanos americanos. Los ciudadanos americanos también pueden pedir a sus hermanos y hermanas. Las personas que son residentes permanentes están limitados a solamente poder pedir a sus cónyuges, su esposo o esposa, y a sus hijos solteros, menores o mayores de 21 años de edad. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de peticiones familiares inmediatas y aquellas que son sujetas a las categorías de preferencia? Se va a poner un poco confuso y les voy a pedir paciencia. Miren, cuando hablamos de peticiones inmediatas, hablamos de peticiones que le permite a la persona, basada en su relación con el ciudadano, de poder tener una visa inmediatamente disponible. Esa visa que está inmediatamente disponible le permite a la persona poder obtener residencia. Hay otras cosas que hay que tomar en cuenta en cuanto a si la persona va a calificar para la residencia en los Estados Unidos o no califica para residencia en los Estados Unidos. Y para eso es importante que si tienen esa duda, consulten con un abogado. Pero sí, hay ciertas personas, familiares inmediatos de ciudadanos americanos, que tienen la oportunidad de obtener una visa bajo esa petición de ese familiar ciudadano americano que los lleva, que conduce a una residencia. Ahora, si usted es residente, usted tiene el derecho de pedir a su cónyuge y a sus hijos menores de 21, solteros o mayores de 21, pero tienen que ser solteros. El padre residente no puede pedir a un hijo casado. Repito, el padre residente no puede pedir al hijo casado. Si usted pide a su hijo como residente y su hijo se casa, ¿qué pasa? Hasta ahí llegó la petición suya. Ahora, si usted es ciudadano americano, su hijo se puede casar. Me invita al pastel. Pero el residente no puede pedir a hijo casado. Hay visas que les llamamos las visas de trabajo temporal para profesionales especializados. Y estas visas le permiten a la compañía pedir a sus empleados. Ahora, hay requisitos que hay que llenar para que el empleado califique para esas visas, pero hay que estar muy claros en cuanto a estas visas de empleo que le llaman. Primero que todo, usted no la pide, el empleado no pide la visa de empleo, es la compañía. Es la compañía la que paga por el trámite de la visa.
Usted no paga por una visa de empleo. Eso es ilegal. Eso es fraude. Porque se supone que una visa de empleo es una compañía que lo está patrocinando para que usted venga a trabajar acá. No usted pagarle a una compañía para que le haga un proceso y le consiga una visa para venir a trabajar. Eso es fraude, eso es ilegal. Las visas de empleo son bastante estrictas y desafortunadamente cada año se ve que se acaban antes de que se termine el tiempo de que están disponibles. O sea, las compañías son muchas las que están pidiendo a sus empleados y normalmente estas visas se acaban muy rápido. Así que tengan mucho cuidado cuando alguien quiera hablarles de una visa de empleo y les quiera cobrar, porque no es la idea. El que paga es el que está pidiendo la visa de empleo, no el empleado. Estatus de protección temporal. El gobierno de Estados Unidos ha considerado que ciertos países tienen derecho a que se les den a las personas de ese país que están en los Estados Unidos un estatus temporal, un tiempo que pueden estar aquí temporalmente. Normalmente son 18 meses. Y esos 18 meses le permite a la persona de ese país específico de estar aquí y poder obtener un permiso para trabajar legalmente por 18 meses. Estamos viendo de que ciertos países a los que un día se les dio, se les estaba ofreciendo el TPS, que este gobierno, esta administración está recortando, diciendo, limitando a los países que se les está dando este TPS. Pero sí es una protección por 18 meses, donde el Servicio de Inmigración o ICE no puede tomar acción en contra de esas personas y deportarlas mientras que estén adentro del proceso del TPS. O sea, si usted tiene TPS, Inmigración no puede deportarlo, con tal de que usted esté adentro del proceso del TPS. ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones del TPS? Bueno, beneficio, permiso de trabajo, poder estar aquí bajo la protección de que no lo pueden deportar en los 18 meses que tenga el TPS. Limitaciones, dura 18 meses. Ya después de ahí, si no es extendido, ahí acaba la protección. ¿Qué es importante? Que cuando se abra el tiempo de la extensión, si es que el gobierno da una extensión, que la persona vuelva y someta su aplicación y sea parte de esa extensión. El error es que cuando el gobierno designa a ese país bajo TPS o extiende el tiempo más allá de otros 18 meses, que las personas, como ya tienen el TPS, no entiendan o no registren que tienen que llevar otra vez el proceso por los siguientes 18 meses. Porque los primeros 18 no los va a proteger para el resto de su vida, solamente por los 18 meses. Si el gobierno designa a ese país otra vez con otros 18 meses, tiene que someter su aplicación para los siguientes 18 meses. Y su permiso de trabajo igual. Salida voluntaria o orden de deportación. Las dos significan que usted se va, pero una tiene ciertos beneficios que la otra no. La salida voluntaria solamente la da un juez. ICE no da salida voluntaria. Servicio de Inmigración no da salida voluntaria, solamente un juez. Quiere decir que usted no quiere seguir adelante con un proceso de deportación en la corte y que usted quiere irse voluntariamente. O sea, usted le está diciendo al juez, su señoría, yo no quiero pelear mi caso, yo no quiero pelear mi estadía acá, yo me quiero ir. ¿Me puede dar la salida voluntaria?
Y el juez a su discreción puede decirle no, como puede decirle sí. Si le otorga la salida voluntaria, usted tiene que pagar su propio pasaje e irse a su país. En otras palabras, usted no va a depender del gobierno de Estados Unidos que le pague el pasaje, lo monte en el avión y lo devuelva. No, usted se paga su propio pasaje. El beneficio es que cuando usted quiera y pueda regresar legalmente a los Estados Unidos, usted va a poder hacerlo sin ninguna penalidad. En otras palabras, usted sale bajo salida voluntaria, se pagó su propio pasaje, está en su país. Su hijo o hija de 21 años de edad quiere pedirlo para que usted venga a los Estados Unidos legalmente, bajo una petición de su hijo ciudadano. Usted va a poder entrar porque esa salida voluntaria no va a ser usada en su contra para que usted pueda inmigrar en un futuro a los Estados Unidos legalmente. A diferencia de una persona que le den una orden de deportación. ¿Por qué? Porque la orden de deportación quiere decir que usted peleó su caso con el juez o el juez dio su orden de deportación y eso lo somete a ciertos castigos dependiendo de cuánto tiempo el juez le dice que tiene que permanecer afuera de los Estados Unidos. Puede ser 5 años, pueden ser 10 años o puede ser permanentemente. Entonces, la deportación, la orden de deportación, a diferencia de la salida voluntaria, es que bajo la orden de deportación usted tiene que permanecer afuera de los Estados Unidos, mínimo, dependiendo de la orden del juez, ya sean 5 años a 10 años o permanentemente. El beneficio es que bajo esa deportación, esa orden de deportación, el gobierno paga su vuelo. Ellos lo montan en un avión y lo devuelven a su país. O sea que usted no paga su... A alguien le suena la alarma, le está diciendo, tiene algo que hacer. Próximos pasos. Proteja a su familia. Protéjala. Cuídese. No se arriesgue. No tome acciones que no hay necesidad de tomar. Si no tiene licencia, trate de no manejar. Le diría no maneje, pero es que esa no es una realidad. Si va a salir y va a tomar, no maneje. No tome riesgos que no son necesarios. Porque ahora las consecuencias, lo más probable es que va a ser detenido. O sea, no solamente lo van a arrestar, es que corre el riesgo de que lo detengan y lo deporten. O sea, que son chistes que pueden salir muy caros, muy caros. Y en este momento no es el tiempo de tomar riesgos, de jugar con su vida, porque estamos hablando de su vida. Ustedes salieron de su país y dejaron todo atrás por algo. Y no fue fácil. Ya están acá, cuídense. Tengan precaución, piensen antes de hacer algo que les puede llevar a unas consecuencias que no queremos ver. Entonces, ¿qué les recomendamos? Mantengan los documentos importantes en un lugar seguro. Déjenles saber a otras personas dónde se encuentran esos documentos por si algo ocurre con ustedes y no pueden accederlos, que alguien más pueda accederlos. Haga un plan para sus hijos. Es doloroso pensar que me van a separar de mi hija, pero es la realidad, puede ocurrir. Entonces, estén preparados por si algo les llega a pasar a ustedes, que alguien tenga el derecho de tomar decisión sobre sus hijos, que están encargados de sus hijos, por si los niños no se pueden ir con ustedes. Mantengan la información de un abogado, alguien que ustedes sepan que es abogado
y que si hay necesidad, llamar a esa persona para que trate de ayudarles. Sí les quiero compartir. Nosotros, Servicios Legales Católicos, también damos esta orientación legal en los centros de detención que están aquí en el sur de la Florida. Vamos a los centros de detención 2 veces a la semana. Vamos a Broward Transitional Center, que está aquí en Pompano Beach, BTC, como le llaman. Vamos los lunes y los viernes a dar orientación legal, como la estoy dando aquí el día de hoy. Y vamos los martes y los miércoles en la tarde a Chrome, que está en Miami. Por si ustedes tienen familiares o, ojalá y no, se ven en estos lugares, con mucho gusto pueden buscar la ayuda de nuestra organización bajo el programa de orientación legal, como les repito, lunes y viernes en BTC, aquí cerca, y martes y miércoles en Chrome, en la tarde. Y al final, pueden ayudar a proteger su familia en dejarles saber a alguien, como les había dicho, dejarles saber dónde mantienen sus documentos, pero también sus cuentas. Desafortunadamente, ya ustedes estando afuera les puede hacer difícil tener acceso a sus cuentas, tener a alguien de confianza que sepa qué hacer con sus cuentas, qué hacer con sus cosas personales para que estén preparados para ese tipo de situación. Si algún familiar suyo lo detienen, ¿cómo saber si está detenido? Bueno, hay páginas en el internet que le permiten a ustedes tener acceso a cómo darse cuenta si la persona está detenida. Y para esto pueden ir a esta última, 1, 2, 3, donde dice Detainee Locator, donde localizar una persona que está detenida. Pueden ir a locatoриce.gov y por el número de extranjero de la persona, aquel que mencioné, que empieza con la letra A seguido por 9 números, pueden poner esa información en el sistema. Les va a pedir el país de la persona, su nombre, su fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Y ahí pueden darse cuenta en dónde está la persona detenida. También, si quieren averiguar si hay una orden de deportación o si la persona está en proceso de deportación, pueden llamar al número 1-800-898-7180. 1-800-898-7180. Y esa es la página de la corte. Esa página les puede indicar a ustedes si es no es una página, es el teléfono, programa para el teléfono, que les permite ingresar la información de la persona, el número de extranjero, aquel que empieza con la letra A, y les da acceso a determinar si la persona está en proceso de deportación o si tiene una orden de deportación. Si no quieren llamar, pueden usar la página de internet de la corte, que es la que está al final, que dice https. La rayita del lado, ASIS-EOIR. Esa página pueden entrar y también al ingresar el número extranjero de la persona, darse cuenta si la persona tiene orden de deportación o si está en proceso de deportación y para cuándo tiene su próxima audiencia. Este es un ejemplo de la página donde pueden localizar a alguien que esté detenido. Así se va a ver la página. Ok, y si quieren averiguar cómo conectarse, cómo ver si están en proceso de deportación y cuándo es su próxima audiencia, pueden llamar una vez más al 1-800-898-7180. Les va a pedir su número de extranjero y al poner el número de extranjero pueden marcar el 1 para confirmar les va a decir su nombre.
oprimen el 1, confirman que es su nombre y oprimen el 1 y les deja saber cuándo es su próxima audiencia. Para la página, volví a apagarlo. Okay. Para la página de la Corte de Inmigración, así se va a ver cuando ustedes entren a la página https://ACIS. Ahí es donde ustedes entran el número de extranjero, aquí el que empieza con la letra A, y ya al entrar al programa les va a decir si tienen corte o si tienen orden de deportación. Permítanme. Okay. Para ustedes que si están en un proceso de deportación, es muy importante que ustedes notifiquen a la Corte de su dirección. ¿Por qué? Porque si la Corte manda una carta a su casa, a una dirección que no sea la suya o una dirección anterior, puede ser de que les llegue una carta y ustedes al no tener notificación de su próxima audiencia, que el juez les dé una orden de deportación. Entonces, es muy importante que ustedes se aseguren de actualizar a la Corte, si están en proceso de deportación, por medio de este formulario EOIR 33C, que le llaman el Change of Address, cambio de dirección. Estos cambios de dirección se tienen que hacer con la Corte adentro de los 5 días de ustedes haberse mudado, por obligación. Tienen 5 días después de haberse mudado de notificar a la Corte de cualquier cambio de dirección. Y lo hacen por medio de la página de la Corte, buscan el formulario EOIR 33C y ese es el que usarían para hacer los cambios de dirección. Si ustedes están reportándose a ICE, también tienen el derecho de ir a la página de ICE y someter un cambio de dirección con ICE si es que todavía no están en proceso de corte. Porque puede ocurrir de que ustedes estén adentro del sistema de ICE, pero que ICE no los haya referido a la Corte todavía o que no haya mandado sus documentos a la Corte. Y si es así, la Corte no tiene su caso todavía, pero ustedes sí están todavía bajo la jurisdicción, bajo el control de ICE. Entonces tienen que notificar a ICE de cualquier cambio de dirección que ustedes tengan. Aquí estamos en la página de la Corte. Para la página de la Corte también ofrece la oportunidad de que si usted no quiere mandar el cambio de dirección por correo, puede hacerlo en la página de la Corte directamente. Ahí le hacen las preguntas. No tiene que tener una cuenta con la Corte, solamente ingresar a la página de la Corte y hacer el cambio de dirección electrónicamente. Lo bueno de este proceso es que cuando hacen el cambio de dirección directamente en la página de la Corte somete una copia al fiscal y ustedes no tienen que mandar una copia por correo. La página se encarga de notificar a la fiscalía de que ustedes están tramitando o sometiendo este cambio de dirección. Hay que tener cuidado con las estafas. Y desafortunadamente por estas páginas sociales, por redes sociales, hay veces salen muchas personas ofreciendo sus servicios, ofreciendo cosas que no son verdaderas, para los cuales la persona no califica. Y hay veces hacen promesas que desafortunadamente pueden llevar a la persona a un proceso de deportación. Entonces, hay que tener cuidado con, por ejemplo, aquellos que ofrecen permisos de trabajo por 5 años. Porque un permiso de trabajo no se le da a todo el mundo. Hay que tener un proceso pendiente para uno calificar para el permiso de trabajo. Pero no solo porque yo quiero un permiso de trabajo, el Servicio de Inmigración le va a dar un permiso de trabajo por 5 años. Hay muchas personas que ofrecen estos servicios. Tengan cuidado, porque la mayoría del tiempo usted no califica, esta persona no está calificada para dar este tipo de servicio, pero
Como todos sabemos, el dinero hace que a veces las personas hagan cosas que no son correctas. O sea que tengan mucho cuidado con notarios, con personas que ofrecen algo muy bueno, pero que verdaderamente no lleva a nada y lleva a cosas peores que le pueden resultar a ustedes estar en un proceso de deportación. Nuestras oficinas. Tenemos dos oficinas. Tenemos la oficina de Miami y tenemos una oficina en Broward. También ofrecemos servicios para la comunidad afuera de la iglesia de Notre Dame, que está en Miami. Tenemos horas de servicio en Notre Dame de lunes a miércoles de 9 a 4 p.m. En la oficina de Miami atendemos, estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 p.m. y tengo entendido que de lunes a miércoles, Monday through Wednesday, Watkins. A la oficina de Miami pueden ir sin cita los lunes y los martes de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Sí hablo con propiedad de la oficina de Broward, que es la oficina que manejo yo. Nuestra oficina de Broward estamos abiertos de lunes a jueves sin cita, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pueden venir lunes a jueves, 9 de la mañana a las 2 de la tarde, y les podemos proveer asistencia sin cita. Estamos abiertos de lunes a viernes. El viernes lo usamos para atender a personas con cita, ¿sí? Pero si no tienen cita, pueden con mucho gusto pasar por nuestra oficina en Broward, en Hollywood, de lunes a jueves, de 9 a 2 de la tarde. Aquí nos muestra la oficina de Miami. Es nueva, la oficina de Miami se acaban de mudar, o sea que están estrenando edificio, y lo bueno es que el estacionamiento, tengo entendido que es gratuito por las primeras 2 horas. En la oficina de Hollywood no hay que pagar por el estacionamiento, es gratuito, y si quiere hacer una cita con un abogado, puede hacerlo llamando al 954-306-9537, y si no tiene cita, pero si quiere que lo atienda alguien, puede venir sin cita, como les acabo de decir. La oficina de Notre Dame en Miami, su horario de lunes a miércoles de 9 de la mañana a 4 de la tarde. También tenemos los servicios de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, y ellos pueden prestar también servicios legales. Los puede llamar al número que aparece y también por medio de la página electrónica. Y esto concluye mi presentación. No sé si tienen preguntas. Lo que sí les voy a pedir es esto. Desafortunadamente no puedo contestar preguntas individuales. Con mucho gusto puedo contestar preguntas generales. ¿Por qué no individuales? Una, porque entienda de que existe confidencialidad cuando se habla con un abogado. Y al ustedes tener una pregunta individual y específica, prácticamente están incluyendo a todos los que estamos acá en esa pregunta y en esa información. Manéjenla con confidencialidad. Es su información y manténganla de esa manera. Número 2, una respuesta a una pregunta individual crearía una representación legal, la cual no hay el día de hoy. Yo no aparezco ante ustedes como su abogada de inmigración. Estoy aquí ante ustedes
como sí, una abogada de inmigración para dar información en general, no individual. ¿Sí? Así que si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto puede alzar su mano y voy por orden. Las damas primero, mi señora. Gracias. Ya, gracias. Buena su presentación, excelente, me gustó. Tengo una pregunta. La consulta en Broward es cuando uno va, hay que pagar un fee. ¿Cuánto es ese fee? Muy buena pregunta. La consulta con un abogado en la oficina de Broward son $60 que usted paga para ver un abogado si necesita una cita que no requiera de atención inmediata. Si su caso requiere de atención inmediata y si tenemos citas la misma semana que usted va disponibles, esas sí cuestan $120 porque son de emergencia. Pero las consultas con los abogados en Broward son $60. Ahora, cuando usted llega a la oficina de Broward, normalmente va a ser atendido por un paralegal. Eso no tiene costo. El que usted se reúna con nuestros paralegales para que ellos determinen si requieren algo que ellos mismos puedan asistirlo en hacer, ahí no hay costo. Por el proceso sí hay costo, pero no por reunirse con los paralegales. Si su caso requiere o merita ver un abogado, entonces la paralegal sí les va a dar una cita, la cual sí se va a cobrar, ya sea $60 si no es inmediata y $120 si son inmediatas. Me permite el señor de rojo. Bueno, muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas, si es posible. La primera pregunta en general es para una petición familiar, dice, leí ahí que era ciudadano o residente. O sea, el hecho de ser ciudadano se refiere que puede ser residente o no, ¿cierto? Porque dice ciudadano o residente. Esa es la primera pregunta que tengo. Ok, se la contesto así. Vamos por orden. Sí, para no confundir. Cuando me refiero a un ciudadano americano, no necesariamente tiene que ser una persona que nació en los Estados Unidos. También tenemos personas que han obtenido la ciudadanía por naturalización. Entonces, cuando me refiero a peticiones de un ciudadano americano, ya sea la persona que nació o que se naturalizó, que pasó por un proceso de naturalización. Residente es aquel que solamente tiene una residencia permanente. Marco la diferencia entre aquel que nació o pasó por un proceso de naturalización o aquel que no es ciudadano, que apenas es residente permanente. ¿Sí? Okay. Cualquiera de las dos aplica para petición familiar. Dependiendo del familiar, porque recuerde que mencioné que el residente solamente puede peticionar a su cónyuge, a su pareja y a sus hijos menores de 21 o mayores de 21, pero solteros. Y el ciudadano sí a todos. Al hijo casado, al cónyuge, a los padres y a los hermanos. Okay. El ciudadano americano. Gracias. Y la segunda pregunta que tengo es, por ejemplo, la salida voluntaria, ¿se puede solicitar ante un juez en cualquier situación, en cualquier momento, tenga un proceso en inmigración o no? No. La salida voluntaria solamente la puede otorgar un juez y solamente si la persona está en proceso de deportación. Si la persona no tiene un proceso de deportación y no tiene una audiencia con el juez, no tiene derecho a pedirle salida voluntaria, porque la salida voluntaria solamente la otorga un juez de inmigración. Inmigración, ICE no tienen derecho a dar salida voluntaria, solamente un juez. Y solamente puede estar la persona en proceso de deportación que le permite pedirle al juez, en ese proceso de deportación, la salida voluntaria. Muchas gracias por la presentación muy completa. Gracias por su tiempo a ambos. Mi pregunta es la siguiente. Dicen ustedes que van a los centros de detención determinados días. Supongamos que una persona está allá, ya está en el centro de detención. ¿Qué servicio le prestan allá? O sea,
¿ustedes pueden ser el abogado que uno necesite o no lo pueden representar? Muy buena pregunta. Los servicios por medio de la orientación legal que damos en los centros de detención no nos permiten representar a la persona en su caso de inmigración. ¿Qué nos permite? Nos permite ayudar a la persona en presentar su evidencia, en preparar los formularios que los jueces piden que tienen que entregar. Nos permite traducir documentos de español al inglés para someter a la corte. Pero también tenemos la posibilidad de, por medio de otros programas, ofrecer representación legal a las personas que están detenidas. Es solo que bajo el programa de orientación legal es gratuito y no nos permite representar a la persona directamente en su caso de corte, pero sí nos permite darles ayuda, asistencia para que ellos mismos se representen en la corte. Por medio de otros programas, sí tenemos la facilidad o la posibilidad de representar a personas en su proceso de deportación y para esa representación sí cobraríamos, dependiendo del caso. Eso sí ya requeriría una entrevista o una consulta con un abogado para ver si la persona tiene un caso que se pueda defender en corte y ahí sí hablaríamos de costos, de tiempo y qué estaríamos haciendo. Buenas tardes, abogada. Gracias por toda esa información y por su tiempo, que muy valioso. Mi pregunta es esta. Usted nos dijo de la visa H1B. ¿Puede una persona estando aquí, o sea, usted nos dijo que la persona no puede, pero la compañía puede aplicar por él, pero la persona reside aquí, ¿puede hacer ese trámite? O sea, ¿puede pedirle a la compañía que haga ese trámite? Sí, pero para estar claros, es la compañía que inicia y hace el proceso del trámite, no el empleado. O sea que primero hay que conseguir la compañía que va a hacer el patrocinio de esa visa. ¿Y eso puede ser aprobado o son riesgos para la persona? Sí, y voy a aclarar. Yo me he enfocado en peticiones, visas, representación en cuanto a casos de familia, de inmigración, peticiones familiares y representación en corte. Desafortunadamente no llevo ese tipo de casos. Entonces, no quiero decirles algo que sea incorrecto. Sí tengo conocimiento de que para que usted sea patrocinado para una visa H1B o una visa de empleo, requiere que usted esté aquí con una visa vigente. En otras palabras, si usted entró ilegal o usted entró legalmente, pero la visa con la cual entró ya se le venció, usted no califica para una visa de empleo. Gracias. Otra A la pregunta. Usted dijo de que los hijos, los ciudadanos, los hijos ciudadanos pueden aplicar para uno, pueden meter una aplicación para los papás. ¿Por qué muchos abogados nos dicen que no? Le digo porque yo lo he estado consultando con abogados. Ok. Hijos ciudadanos americanos o que se hayan vuelto ciudadanos por medio de un proceso de naturalización, con tal de que tengan más de 21 años de edad, pueden pedir a sus padres. Tienen ese derecho. Yo creo que el problema entra es si el padre puede obtener residencia en los Estados Unidos basado en esa petición del hijo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo califica para residencia en los Estados Unidos por medio de una petición de un familiar. Muy por encima, porque sí entraría en detalle y obviamente me encantaría quedarme con ustedes todo el día, pero toma tiempo. Mire,
Si usted entró ilegal a los Estados Unidos y usted tiene una petición de un familiar inmediato, su esposo o esposa, su hijo, ciudadano americano mayor de 21 o que se hizo ciudadano, aunque esa petición normalmente le da derecho a usted a una visa y usted esa visa la pueda usar para obtener su residencia, si usted entró ilegal a los Estados Unidos, una petición de un hijo ciudadano americano no le da derecho a la residencia. ¿Por qué? Porque no hay una ley que le perdone la entrada ilegal. Entonces, si usted tiene un hijo mayor de 21, pero usted entró ilegal, la visa la hay. Lo que pasa es que usted no puede obtener la residencia porque en este momento no hay una ley que le perdone la entrada ilegal al país. Hay excepciones y si ese es su caso, le urjo que si hay algo más en su pasado que de pronto le dé la oportunidad de obtener la residencia en los Estados Unidos, entonces busque la asesoría de un abogado. Por ejemplo, hubo una ley que pasaron que decía que si usted tenía una petición radicada por un pariente o por una compañía y esta fue radicada antes del 30 de abril del 2001, si usted pagaba una multa de $1,000, se le perdonaba la entrada ilegal. Por eso digo que hay excepciones, porque puede ser que si usted tiene una petición del 2001 o sus padres tienen una petición del 2001 que lo incluía a usted, puede ser que usted por medio de esa petición pueda ahora obtener la residencia porque esa ley le perdonaba la entrada ilegal si usted pagaba una multa de $1,000. Por eso es que les digo que si ustedes tienen un familiar o esposo, padre o hijos, ciudadanos americanos, puede ser que usted califique para la residencia como puede ser que no. Y por eso es bueno buscar la asesoría de un abogado. ¿Sí le contesté la pregunta? ¿Todavía quedamos? ¿Estamos bien? Ok. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí y Mucho por gusto. su tiempo también. Sabemos que cuando se ingresa por aeropuerto, o sea, con visa de turismo, tenemos permiso de permanecer en el país 6 meses. Pero si se solicita un asilo afirmativo, ¿el estatus de la visa de turismo se termina o no? Muy buena pregunta. La visa de turista, cuando la persona ingrese, va a depender del tiempo que le dan. Hay personas que si han estado viajando mucho a los Estados Unidos, le limitan el tiempo de poder quedarse acá en esa entrada. La mayoría del tiempo dan 6 meses. ¿Qué quiere decir de la persona que aplica por asilo, ya sea antes de los 6 meses o después de los 6 meses? Bueno, si aplica antes de los 6 meses que le dieron para estar acá, quiere decir que está pasando de un proceso como turista a una persona que está aplicando por asilo. ¿Qué ocurre? Que si la persona cuando tramitó la visa se puede alegar que tenía la intención era de quedarse, no de venir de visita e regresarse a su país, que su intención original siempre fue venir acá y quedarse y pedir el asilo. Puede ser que esa persona se alegue que mintió al entrar y se le cuestiona cuándo cambió de pensar, cuándo cambió su intención al entrar a los Estados Unidos.
Porque si entró con una visa de turista, se cuestiona si a los 3 meses está sometiendo una aplicación de asilo. Porque si era así, cuando entró con su visa de turista y se presentó frente a ese oficial en el aeropuerto de inmigración, le debió haber dicho: tengo visa de turista, pero tengo miedo de regresar a mi país, quiero pedir asilo. Y ahí sí hubiera ingresado con la verdad: vengo a quedarme, yo no quiero regresar a mi país. Ahora me voy a aquella persona que pasan los 6 meses y antes del año aplican para asilo. Si usted adentro de esos 6 meses pasan, no se va y aplica por asilo, digamos, a los 9 meses de haber entrado, ha acumulado presencia ilegal por 3 meses, ¿sí? Porque cuando se le vence la visa, el tiempo de la visa de turista que le dieron, y aplicó a los 3 meses, entonces tiene 3 meses de presencia ilegal, ¿sí? Esa presencia ilegal se vuelve un problema cuando es 1 año o más, o cuando es 6 meses y menos de 1 año. ¿Por qué? Porque si la persona tiene 6 meses, pero menos de 1 año de presencia ilegal y sale de los Estados Unidos, tiene que quedarse afuera 3 años. El castigo de los 3 años. Si la persona acumula más de 1 año ilegal en los Estados Unidos y sale, tiene que quedarse afuera 10 años. Es un castigo. Pero una persona que entra con visa de turista y en algún momento aplica por asilo, por favor háganlo antes de cumplir 1 año, acuérdense del requisito del año, quiere decir que está saliendo de un estatus legal a un estatus legal que hasta que no le den una decisión está protegida bajo el estatus donde está. ¿Bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: si una persona que entró legal acá, por ejemplo, el parol. ¿El parol? Ajá, Sí, por señor. parol humanitario. Ajá. Y se le vence, por un ejemplo, en octubre. Ujú. Y tiene una petición familiar y está en aprobación. Si le llega el tiempo de salida de la culminación de ese parol, ¿tiene que salir o puede quedarse acá para recibir la residencia? ¿Ve? Ok. Entonces, que estamos hablando de una situación de una persona que entró con un parol humanitario y que adentro del parol humanitario también sometió una petición con el Servicio de Inmigración, una petición familiar. Entonces, esa persona está adentro del parol humanitario el tiempo que le dieron y hasta que no le den una decisión sobre la petición familiar, está dentro de un proceso que la protege. ¿Sí? Ahora, dependiendo del proceso, una I-130, una petición familiar de un ciudadano o un residente a un extranjero no da estatus en los Estados Unidos, no lo da. O sea que no le va a dar una protección si lo quieren deportar. ¿Por qué? Porque la petición, al menos que sea inmediata y no lleve a residencia inmediatamente, puede ser que la persona está aquí esperando a que haya una visa disponible y por lo tanto está aquí ilegal cuando se le expire el parol humanitario. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un par de preguntas. La primera es, si se está en un proceso, es decir, inició un proceso con inmigración por medio de una petición familiar y soy detenida por ICE, ¿es el momento de hacer uso del derecho de permanecer en silencio o decir que estoy en un proceso? Muy buena pregunta. Dependiendo del proceso, pueda requerir que la persona sea detenida y puesta frente a un juez. El hablar o no hablar va a resultar en lo mismo.
en que va a ser detenida y que va a ser puesta frente a un proceso de inmigración, de deportación, y va a ver a un juez. Puede ser un arma de doble filo, porque si se queda callado, entonces de pronto les va a tomar tiempo a ICE de darse cuenta que esta persona tiene un proceso y que tiene derecho a ver a un juez. Pero si habla, y de pronto habla de más, está diciendo cosas que no le van a servir para su proceso de deportación. Depende del proceso, le recomendaría o hable, informe para que no alargue el proceso en sí, o mantenga el silencio y trate de comunicarse con un abogado. Ahora, al momento que dice de hay un derecho a estar frente al juez, al momento de estar frente al juez, ¿no?, en una corte de inmigración, el abogado que yo quiero que me represente, ¿es el mismo abogado con el que inicié la petición, el proceso con inmigración, o es otro No abogado? necesariamente, ¿sí? Porque usted, la contratación de un abogado normalmente es por el proceso que usted quiere que ese abogado lleve. Digamos, usted puede tener su abogado puede tramitar una petición con inmigración y de pronto sea un abogado que no lleva casos de corte, o que de pronto el costo no sea algo que usted pueda alcanzar y de pronto quiera usted contratar a un abogado que de pronto le cobre menos o que sea más accesible. Entonces, el abogado que lleva el proceso no necesariamente tiene que ser el abogado que le va a llevar su corte. Y la última, en las expulsiones expeditas, las deportaciones expeditas, según lo que yo sabía, solamente aplicaba para personas que tienen menos de 2 años acá. Si yo muestro que tengo más de 2 años, entonces tengo derecho a ver un juez y no ser deportada automáticamente. Muy bien, eso es exactamente lo que es. Si usted demuestra que lleva más de 2 años en los Estados Unidos, se dice que puede ser puesta en un proceso de deportación, pero no ser deportada inmediatamente. Y yo tengo una última pregunta, discúlpame. En el caso, por ejemplo, de la petición familiar, una persona nacida, o sea, ciudadana en los Estados Unidos, ¿tiene que estar necesariamente residiendo acá o puede ser un ciudadano que esté viviendo por fuera por alguna razón, por fuera del país, pero que haya nacido acá? Buena pregunta. El ciudadano no necesariamente tiene que estar radicando en los Estados Unidos. Un ciudadano que esté viviendo afuera de los Estados Unidos puede radicar una petición para su familiar estando afuera. ¿Más? Sí, una última y la señora. Ok. Muchas gracias. ¿Ya? Mire, buenas tardes. Ya me pusieron nerviosa, soy la última. Soy la última. Sí. Mire, mi pregunta ¿es necesario que el ciudadano, por decir así, mi familiar, mi hija, es necesario que ella presente que ella gana más de 45,000 al año para que me pueda pedir? Ok. Y la pregunta yo creo que va a la residencia, requiere que el peticionario, la persona que está haciendo la petición, llene ciertos requisitos en cuanto a ser un patrocinador, para lo que se requiere el affidavit de support, el contrato de apoyo económico. ¿Por qué? Porque un peticionario tiene que garantizarle al gobierno de los Estados Unidos que la persona que él está pidiendo no se va a volver una carga pública, y requiere entonces que firme un contrato con el gobierno que diga: durante el tiempo que esta persona está en proceso de su residencia o que sea residente y hasta que no se haga ciudadano, yo, peticionario, me comprometo a que la persona no va a pedir ayuda pública. ¿Y cómo puedo probar que puedo ser patrocinador? Es por medio de mis impuestos. Entonces, el monto tiene que demostrar que gana cierta cantidad de dinero al año por medio de sus impuestos. Pero el monto va a depender de cuántas personas esa persona reclama en sus impuestos. Entonces, digamos, si es su hija y es soltera, no tiene hijos, y solamente es ella en sus impuestos, y la está peticionando a usted.
Entonces son 2 personas. ¿Cuánto dinero tiene que ganar una persona para calificar como patrocinador? Eso lo va a determinar el Affidavit of Support, el contrato de apoyo. En la página de inmigración le van a dar unas guías, una tabla con guías que le dice, si son 2 personas es tanto, si son 3 es tanto, pero la cantidad de las personas es específico a cuántas personas reclama el peticionario en sus impuestos y cuántas personas está patrocinando. Entonces, creo que para 2 personas, si no estoy mal, creo que el monto son $25,000. Sí. Pero va a depender de cuántas personas reclaman sus impuestos y cuántas personas está patrocinando. La tabla la proporciona el Servicio de Migración en su página y se llama Poverty Guidelines, guías de poverty, de pobreza, creo que se llama, pobreza, que son guías que ellos mismos dicen que para una persona servir como patrocinador tiene que ganar cierto dinero en sus impuestos. A ustedes les deseo mucha suerte, que pasen muy buenas noches y muchas gracias por escucharme. Un aplauso fuerte a Lucy. She did a great job. Sí, Randy también. Lucy y Randy, todos tienen familia and they did a great job. Lo bueno es que grabamos nosotros esto y también las láminas. Randy dijo que podemos también publicarlo para orientarnos. Todo eso le voy a comunicar a ustedes cuando ya esté en la página web de nosotros. Y hablando con Randy, nosotros vamos a tener una clínica para orientarlos a ustedes que tienen casos en específico. Voy a trabajar con él. Ok, maybe Luz va a venir con nosotros en eso de aquí a un mes porque están abrumados. Tienen muchos casos. La situación con Federal y con DeSantis recientemente ha causado mucha demanda de sus servicios. Yo entiendo. Yo le aviso a ustedes. Cuando ellos vengan, vamos a tener una clínica para que se presenten sus casos en el hall y un sábado en la tarde, ¿ok? Pero we want to thank you, Randy, again for your time y Luz también por su tiempo. Que Dios me lo bendiga, ¿ok? Que Dios lo sostenga y que de verdad lo podemos ver de nuevo en estos días allá. I know you have a lot of work. A little bit. All right, mi gente, muchísimas gracias. Ellos se tienen que ir, please, no le hagan preguntas, ya hicieron todo lo que podían. All right. All right, feliz tarde a todos, bendiciones. Recuerden que pueden pasar a las cafeterías, si no me estoy equivocado, si tienen hambre. All right.